Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 15, traslado del arca a Jerusalén. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de comenzar este nuevo año. Gracias por darnos esta oportunidad. Y te pedimos que nos ayudes a transitar en este nuevo año tomados de tu mano. Dirige nuestra vida. Y al estudiar tu palabra, que podamos ser iluminados por la presencia de tu Santo Espíritu. Que nuestra fe sea fortalecida cada día bajo tu dirección. Lo pedimos en Jesús. Amén. En este primer día del año 2023 vamos a estudiar lo que David hizo. Después del incidente que vivieron al traer el arca y la muerte de Usa, este hizo que el arca quedara en la casa de Obed-Edom, cuya familia fue bien bendecida por el Señor. Así que David aprende la lección, pero desea que las bendiciones de tener el arca en Jerusalén sean una realidad. Habían pasado 3 meses y David hace planes ahora para traer el arca. Leamos los versículos 1 y 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. El autor de Crónicas vuelve a tomar la narración que había quedado inconclusa cuando el arca del pacto quedó en casa de Obed-Edom. Mientras el tiempo transcurría, David organiza la ciudad de Jerusalén para que no sea solo un lugar donde vive el rey, sino el centro de gobierno, y además deseaba que fuera el centro religioso de Israel. Su alianza con Irán le iba a permitir tener los elementos necesarios para desarrollar diversas construcciones que serían necesarias con ese objetivo. Entonces David decide hacer una tienda. En el hebreo es Ohel, palabra que también es traducida como tabernáculo. Había otro tabernáculo en Gabaón, donde estaba el altar y donde se ofrecían sacrificios. El tabernáculo de Gabaón era famoso porque era el tabernáculo que había hecho Moisés en el desierto. Pero hay algo interesante en este pasaje: el reconocimiento de David que había cometido un error, que hace 3 meses atrás había pasado por alto una indicación divina. Ahora reconoce que solo los sacerdotes asignados, los coatitas, serían los únicos que debían transportar el arca. Es una realidad que se cometen errores, pero la grandeza del cristiano consiste en reconocer el error y hacer las correcciones necesarias. Los hombres sabios y los hombres buenos pueden ser culpables de descuidos que corregirán tan pronto como se dan cuenta de ellos. David no trata de justificar lo que había hecho mal, ni le echa la culpa a los demás, sino que reconoce su culpabilidad. Y esa culpabilidad era no buscar a Dios en el orden debido. El autor de Crónicas es mucho más específico en el relato de los preparativos que se hicieron para traer el arca a Jerusalén. Leamos los versículos 3 al 15. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para que llevaran el arca de Jehová al lugar que él le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, a Uriel el jefe y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, a Asaías el jefe y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, a Joel el jefe y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, a Semaías el jefe y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, a Eliel el jefe y sus hermanos 80,
De los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe, y sus hermanos 112. Luego llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según sus ordenanzas. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. David ahora desea hacer las cosas con mayor cuidado. Convoca una asamblea numerosa y grande para convertir en ese momento en una gran fiesta espiritual. Esto traería unidad y deseo de ser una nación espiritual. Pero lo primero que hace David en estos preparativos es llamar a los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes descendientes de Aarón, y a los levitas con sus diversas familias y responsabilidades. Entonces se menciona cada una de las familias que se debía hacerse presente en la celebración, destacando a los coatitas como a quienes el Señor le había asignado tareas especiales en el templo. Después entonces convocó también a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Sadoc puede haber sido sumo sacerdote durante los últimos años de Saúl y después de que Ahimelech fuera asesinado en la matanza de los sacerdotes de Nob, y Abiatar, su único heredero sobreviviente, se convirtió en un fugitivo con David, por lo que perdió su relación con el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo ubicado ahora en Gabaón seguía oficiando y uno de los sumos sacerdotes estaba allí. El otro, por supuesto, debía estar en Jerusalén. Después de citar los principales padres de las familias de los levitas, les ordena que debían santificarse. Antes de ocuparse de la solemne obra de llevar el arca, debían limpiarse de toda contaminación. Ahora, cuando se estaba por hacer otra tentativa de trasladar el arca, David insistió en que se cumplieran estrictamente todos los requisitos de Dios, debido a que en el primer intento no se habían cumplido los requisitos divinos y el resultado fue la muerte de Usa. Entonces ahora quería asegurarse que todo estuviera conforme a lo que el Señor indicaba. Una vez se prepararon los levitas y cumplieron todo el ritual de la purificación, entonces ahora se colocaba, tal y cual como se había prescrito, en los hombros de los coatitas, con las barras que sostenían el arca de acuerdo a como Moisés había indicado. Elena de White describe ese momento así: al cabo de 3 meses resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca, y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación, y en una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del Geteo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado 6 pasos sonaba la trompeta mandando hacer alto. Por orden de David se debían ofrecer un buey y un carnero grueso. El regocijo reinaba en lugar del temor entre la multitud. Libro Patriarcas y Profetas, página 765. Al cumplir la orden divina, la gran asamblea debía convertirse en un momento de mucha alegría. Este solemne pero alegre ceremonia iba acompañada de músicos. Leamos los versículos 16 al 24. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaban a cantores entre sus hermanos con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, para que les hicieran resonar con alegría. Entonces los levitas designaron a Hermán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, el hijo de Cusaías,
y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaasiel, a Semiramot, a Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom y Jahiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, tocaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jahiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía también tenían salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, jefe de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. La música vocal e instrumental formaba parte importante de los servicios religiosos de los hebreos. Los músicos esta vez fueron cuidadosamente preparados y consagrados para la parte que debían realizar en los servicios religiosos. Los cantores y los instrumentistas estaban allí para que la ocasión fuera un momento especial de alabanza y adoración. Tenían tonalidades especiales para ejecutar en ese evento, como también la referencia a los salmos y cantos de adoración. Fue un momento especial. Elena de White comenta: nuevamente el largo séquito se puso en movimiento y flotó hacia el cielo la música de arpas y cornetas y trompetas y címbalos fusionaba con la melodía de una multitud de voces. Fue una fiesta solemne para el Señor. Esta ceremonia contaba con la bendición de Dios. Leamos los versículos 25 al 28. David, pues, junto a los ancianos de Israel y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová a la casa de Obed-Edom con alegría. Como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Iba David vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. Ahora comienza el relato del traslado del arca. Los versículos anteriores describen el orden de la procesión y los preparativos que se hicieron. Y entonces ahora se dice que se pusieron en marcha. Y hay una explicación que no aparece aquí, pero que debe añadirse, y es la que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Sin duda, la muerte de Usa había creado el temor de que el Señor otra vez pudiera desagradarse cuando se hiciera otro intento de trasladar el arca. Por eso, al principio solo se movieron dando 6 pasos. Y cuando no apareció una señal de manifestación de desagrado de parte del Señor, se ofrecieron sacrificios para expresar su gratitud a Dios porque su presencia había estado con ellos y los había ayudado. El Señor había dado su aprobación de llevar el arca a Jerusalén. Entonces se agrega un detalle sobre la actitud de David de estar vestido de lino fino. David se despojó de su manto real para esta ocasión solemne y usó un manto de lino de la clase que usaban los sacerdotes y otros presentes. Hizo esto no para indicar que había asumido prerrogativas sacerdotales, no, sino que quizás para mostrar que se ubicaba en un mismo nivel con sus súbditos en el servicio de ellos para el Señor. Pero además dice que llevaba un efod de lino, una prenda corta y sin mangas, como la que generalmente usaban los sacerdotes y otros responsables en el gobierno y en los levitas. En esta asamblea
se encontraba todo Israel. Esta era una ocasión en la que acudieron representantes de todas partes. Su presencia implicaba que todas las tribus aprobaban el traslado del arca a su nuevo lugar en Jerusalén. Entonces viene la nota discordante de este acontecimiento. Versículo 29 de Primero de Crónicas, capítulo 15. Cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. El tránsito de la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, que era la ciudad de David, estaba acompañado de cantos, de sacrificios, de sonido de una gran orquesta, y David danzaba, es decir, llevaba el son de la música con su cuerpo. Para nada se parecía a lo que hacía David con lo que hoy se llama danza o baile, que para nada tiene que ver con elevar nuestro corazón al trono de la gracia. La entrada del arca en la ciudad de David fue una ocasión gozosa y solemne. Se cantaba uno de los salmos. Se cantó: alzado puertas vuestras cabezas, y entrará este Rey de gloria. Y a otros preguntaban: ¿y quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Eran cantos solemnes que se elevaban en ese momento, mostrando la disposición del corazón. Debemos recordar que Dios tenía el plan de que Jerusalén fuera el centro de instrucción religiosa de la nación y se convirtiera en la metrópoli de toda la tierra. Si Israel hubiese continuado siendo fiel a Dios, Jerusalén habría permanecido para siempre como la capital de Israel, y Dios habría continuado bendiciendo a la ciudad y a su pueblo con su presencia para siempre. Pero en medio de esta celebración, Mical estaba en su casa y vio a David danzando y alegrándose con todo el pueblo, que dice el texto, lo menospreció en su corazón. En otras palabras, sintió un profundo desprecio por David. Crónicas no registra más, pero sabemos que Mical vituperó a David por lo que había visto. Había visto al rey danzando como si fuera una persona común en medio de las mujeres. Esta orgullosa mujer, que no pudo entender lo que estaba pasando, que siente desprecio por el rey David, le recuerda que David es el rey y que ante el Señor presentará su alabanza como lo harían todos los demás. Y por su actitud nunca más tuvo hijos Mical. Pero ese momento fue un momento muy especial para Israel. Un momento solemne de adoración y de alabanza. Elena de White comenta: las ceremonias solemnes que acompañaron el traslado del arca habían hecho una impresión duradera sobre el pueblo de Israel, pues despertaron un interés más profundo en el servicio del santuario y encendieron nuevamente su celo por Jehová, por todos los medios que estaban a su alcance. David trató de ahondar estas impresiones. El servicio de canto fue hecho para regular del culto religioso, y David compuso salmos no solo para el uso de los sacerdotes en el servicio del santuario, sino también para que las cantaran el pueblo mientras iba al altar nacional para las fiestas anuales. La influencia así ejercida fue muy abarcante y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría. Muchos de los pueblos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, fueron inducidos a pensar favorablemente en el Dios de Israel, que había hecho tan grandes cosas por su pueblo. Libro Patriarcas y Profetas, página 768. Dios deseaba que su pueblo fuera el medio escogido para salvar al mundo. Era importante lograr ese objetivo. Por eso Dios acompañó toda esta celebración. Apreciados amigos y hermanos, Dios desea habitar en nuestro medio para derramar sobre nosotros sus bendiciones, pero no lo hará a la fuerza. Él espera que nosotros seamos quien lo invitemos a ser nuestro huésped permanente. Dios nunca impone su presencia a ninguno. Ella se hace efectiva cuando le abrimos el corazón.
Cuando podamos tomar esa decisión y Cristo sea el Rey de nuestra vida, traerá con Él todas las bendiciones del cielo. Que el Señor hoy te ayude a tomar esa decisión y que hoy puedas abrir la puerta de tu corazón para que Cristo habite allí por siempre. Es mi oración. Amén.